Bien, quiero comentar sobre las recomendaciones que el Comité sobre Desaparición Forzadas de Naciones Unidas ha hecho a partir de del informe que México presentó en días pasados ante la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo ante el Comité de Desaparición Forzadas en Ginebra, ¿no? Me parece que entre las recomendaciones hay tres aspectos muy importantes que corresponden al Congreso y necesitamos ponernos a trabajar para corresponder a garantizar el cumplimiento de estas recomendaciones. La primera tiene que ver con la configuración de que el delito de desaparición forzada de personas sea un solo tipo que en la persecución de la justicia ciertamente pueda aplicarse irrestrictamente en cualquier lugar del país, más allá de que la desaparición forzada de una persona sea perpetrada por agentes del Estado a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal. Nos parece que es un pendiente que México tiene que cumplir, tener un solo tipo de desaparición forzada de personas. Dos, necesitamos que la ley pueda ser una ley que se aplique en todo el país, de tal manera que es totalmente correcta insistir en que trabajemos en una ley general que pueda ser aplicada en todo el país independientemente de que el delito se configure a nivel estatal o a nivel federal. Eso es muy importante y por lo tanto estamos de acuerdo con las recomendaciones que hace el comité en este sentido de llamar a que el país legisle una ley general. En tercer lugar, nos parece también muy importante seguir el proceso derivado de la exigibilidad de justicia, de reparación del daño que el Estado mexicano tiene que asumir para con las víctimas, familiares de las víctimas colaterales, de tal manera que garanticemos no solamente conocer la verdad, sino también la reparación integral del daño. Y por supuesto, nos parece importantísimo insistir en un elemento sustancial, que es la no repetición del hecho, de tal manera que las políticas de prevención que se inscriban a partir de sancionar debidamente a quienes han perpetrado este tipo de delitos, pues sea ejemplar. Yo estoy convencida que un elemento importantísimo para la prevención es justamente que haya una ley que se aplique irrestrictamente y que se castigue a quienes han cometido estos delitos, porque esa es la mejor prevención que pueda haber para garantizar la no repetición de este tipo de delitos. Pero el Senado, ¿cómo va en el avance de esta ley? Porque se supone que ya tenían algo para presentar, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando en una ley general. Recuerdan ustedes que presentamos una iniciativa de ley federal y ahora lo que estamos discutiendo es el alcance de la reforma constitucional. Tenemos que reformar el 73 constitucional para otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión para legislar en una ley general. Es decir, que el tipo penal, que todos los elementos que tiene que tener esta ley, no solamente un registro nacional único, banco de datos de ADN único, sino también la misma directriz respecto de la declaración de ausencia, entre otros elementos, tienen que ser nacional. Tiene que ser un solo registro nacional, tiene que ser un solo banco de datos nacional, de ADN me refiero, para que pueda haber certeza en la búsqueda de las y los familiares. Un problema que tenemos en México es que tenemos cifras indistintas que no corresponden unas con otras y me parece que lo primero que tenemos que hacer en el país es ya evitar la especulación y entonces ponerle nombre y apellido a cada caso que nos lleve justamente a su búsqueda y que todas las autoridades trabajen en el mismo sentido. Ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, la reforma constitucional, hay varios proyectos. El último es el que ustedes conocen, que presentó el presidente de la República, de modificación al 73, donde se pretende que haya un paquete de temas, de materias, que tendrían que ser motivo de leyes generales, cada una de ellas. Yo lo veo con mucha simpatía.
Me parece que de las propuestas que hizo el presidente de la República en materia de seguridad y justicia, esa sobre todo la que creo que podemos construir lo más pronto posible, con algunas adecuaciones en la redacción. Yo creo que sí tenemos que inscribir cuáles son esas materias. Ya el 73 tiene inscrito la materia de secuestro, trata, delitos electorales. Estamos trabajando para que la materia de justicia para adolescentes infractores también derive en una ley general, nacional. Y el caso de desaparición forzada de personas es otra. Me parece que tortura también tiene que ser una ley general para también tener un solo tipo penal y con directrices nacionales que permitan el cumplimiento de las convenciones que México ha aprobado, tanto la de Naciones Unidas como la interamericana. ¿Es este tema el que ya está bastante avanzado o son los temas que usted acaba de enumerar los que ya tienen? Sí son temas avanzados. Lo hemos platicado, cuando menos me parece que el haberlos puesto en la mesa de discusión te refleja una voluntad para trabajar en ellos. Falta concretar los términos de la reforma al 73 de tal manera que ya nos lleve al camino prácticamente de la elaboración del dictamen. ¿Para cuándo estaría ya? Yo espero que salga en este periodo. En el caso de nosotros, estamos prácticamente terminando la propuesta de ley general y, por supuesto, estamos trabajando en la ley general contra tortura, que ese es otro tema. Por supuesto, también estamos avanzando en la ley general, la ley nacional para que cree un solo sistema de justicia para adolescentes infractores. Son los tres temas que estarían incluidos como parte de las materias que tienen que dar lugar a la implementación de una ley general nacional en esta reforma del artículo 73. Senadora, yo quisiera preguntarle en otro tema, Sí. Asesinato que se dio en Estados Unidos nuevamente de policías contra un mexicano, ¿qué es lo que se debe de hacer para que ya no traten así a nuestros connacionales? Bueno, me parece que ese es un asunto que tiene que ver también con cómo responde México desde el ámbito internacional, de manera particular los consulados en Estados Unidos, que creo no deberían dejar de lado este asunto y encabezar el reclamo del país frente a este tipo de hechos. Por desgracia, en Estados Unidos hay grupos nacionales, entre ellos los mexicanos, que efectivamente son objeto de estas agresiones y creemos que ese tipo de cuestiones no las debemos permitir. Es un problema que tiene Estados Unidos con otros grupos nacionales y, por supuesto, denota una falta de respeto a sus derechos humanos y en algunos casos inclusive denotan actitudes xenofóbicas que necesitamos evitar y, por supuesto, las autoridades consulares, las autoridades encargadas de esta materia en el gobierno mexicano tienen que necesariamente, urgentemente poner su voz de reclamo para que haya justicia, pero sobre todo para que las policías no traten así a quienes son connacionales. Ahora, este reclamo tendría que llegar al castigo de estos policías, porque en otras ocasiones hemos sabido que a los policías no se les toca. Pues sí, es un uso excesivo de la fuerza que lleva a que estas personas, por X o Z razón, pierdan la vida. Necesitamos que en Estados Unidos ciertamente las autoridades se vea este caso con la verdad, saber y castigar en base a los elementos que se comprueben que estas policías actuaron con exceso de tal forma que llevó a la pérdida de la vida de una persona mexicana. Más allá de si hay o no hay razón de que la autoridad detenga a determinada persona, ya eso quedó rebasado. Lo que impera en ese tipo de hechos son las agresiones y en este caso las violaciones o el asesinato, en lo particular de este caso, de policías norteamericanos contra una persona mexicana. Insisto, nosotros creemos que hay situaciones muy complicadas de los policías norteamericanos que denotan una actitud xenofóbica y de discriminación contra ciertos grupos nacionales como son los mexicanos. Gracias, señor.
Bien.